El Evangelio del domingo de hoy nos habla sobre el fariseo y el publicano. Y es un mensaje muy lindo para hablar de la eficacia de la oración. La oración produce en la vida lo que significa, genera un resultado, una consecuencia en cada uno de nosotros. Y qué importante orar. Orar es una búsqueda de sentido, sabiendo que Dios nos responde. La oración es el alimento del alma y el pan del corazón. La oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. La oración es un signo de contemplación y de descanso para cada uno de nosotros. Pero lo que cuestiona el Evangelio es la actitud con la que oramos a propósito de aquellos que se creen seguros de sí mismos, que creen que están a paz y salvo con Dios y en esa actitud asumen la intención de despreciar a los demás. Cuenta entonces el Evangelio que una vez subieron al templo dos hombres a orar. Y el templo es el lugar del encuentro. El templo es el signo de la oración personal y comunitaria. El templo es el lugar de la escucha. Y qué importante que vayamos al templo. Allá nos comunicamos con Dios. Este templo físico o este templo espiritual donde nos podemos recoger a nosotros mismos y sentir esa presencia de un Dios que nos escucha y que nos habla. Pero ¿cuál es la actitud cuando tú vas al templo? Entonces puedes asumir la actitud del fariseo, que se aparta de los demás. Y fariseo significa apartado, que no se junta con otros porque se cree mejor a ellos o superiores a ellos. Sí, y ellos son buenos, son disciplinados, son normativos, son exigentes, pero se quedan en una apariencia exterior simplemente. Y dan gracias por no ser como los demás. Te doy gracias, Señor, por no ser como los demás. ¿Quién puede darle gracias a Dios por compararse con otro o por juzgarlo, por ser ladrón, por ser injusto, por ser infiel? Y ellos se creen mejor que los demás, manifiestan su inocencia ante Dios, se vanaglorian de sus actos, de sus comportamientos, o incluso juzgan a otro, o como ese publicano, como aquel hombre que era despreciado socialmente. Miren cómo yo sí cumplo las normas, y ayuno, y pago el diezmo. ¿Y acaso toca hacerles un elogio, un monumento, por ser coherentes con su propia vida? Ya hay tantos seres humanos tan arrogantes, hay tantos seres humanos que juzgan a otros, hay tantos seres humanos que se autoexcluyen porque no se quieren contaminar con nadie, se creen superiores, se creen los redentores, se creen los auxiliadores, se creen la norma de comportamiento social y moral para los demás. Pero encontramos la actitud del publicano, y el publicano se queda atrás porque él reconoce su indignidad. El publicano agacha la cabeza porque sabe que ha fallado, porque sabe que se ha equivocado, porque tiene la conciencia de sus propios errores. Se golpea en el pecho en señal de dolor, en señal de arrepentimiento, en señal de conversión, y pide la compasión y la misericordia de Dios, porque él sabe que un corazón quebrantado y humillado el Señor no lo desprecia. Pero ¿quién volvió a su casa justificado? ¿Quién llegó a paz y salvo con él? ¿El publicano o el fariseo? Y aquí aparece un tercer personaje, que es la presencia de Dios. Y Dios es el que responde o es el que rechaza. Dios es el que escucha la oración de todos, sea digno o indigno, sea publicano o fariseo, sea creyente o no creyente, pero Él es el único que justifica. Por eso Dios justifica al que pide justificación y no puede hacer absolutamente nada por el que se justifica a sí mismo. Dios perdona al que pide perdón, pero no puede hacer absolutamente nada por aquel que se cree mejor que Dios, superior a Dios, superior a los demás. Antes le salió debiendo Dios por su actitud de comportamiento. Por eso la justicia de Dios es digna solamente para aquel que se abre a su misericordia. La justicia de Dios es digna para aquel que se hace una nueva criatura ante la presencia de Dios, que acude con una actitud de perdón y de misericordia, sabiendo que Él nos puede restaurar de nuevo, y nos invita a una actitud humilde, a una actitud sencilla. Por eso todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Y es la oración humilde, la debilidad de Dios, como dice el Papa Francisco. Que el Señor nos proteja, nos bendiga y la Virgencita María nos acompañe para siempre. Así sea.